Te quiero compartir sobre el nuevo nacimiento. Y el Señor ha puesto eso en mi corazón, pero el Señor, a Él le agrada repetirnos, recordarnos las cosas. ¿Cuántos sabemos? Y para iniciar, yo te quiero preguntar que el día que tú partas de esta tierra, ¿sabes a dónde vas a ir? Debemos de estar bien seguros. Mira, hay mucha gente que no está segura, ¿sí? Yo le he preguntado y no me ha contestado. Yo no sé si tú le has preguntado a alguien, pero es algo de lo cual tú y yo debemos estar seguros, porque sabemos en quién hemos creído. Por eso el Señor hoy nos lo va a recordar. Sabemos que hay dos destinos, el cielo y el infierno, pero yo espero verte allá en el cielo, gozando de la presencia del Señor. Y bueno, te quiero compartir, te decía, sobre el nuevo nacimiento. Y mira, todo hombre, toda persona necesita tener el nuevo nacimiento. Y nosotros ya lo hemos escuchado, ya nos han compartido sobre de esto. En la Biblia podemos encontrar en muchas partes que nos habla del nuevo nacimiento. ¿Has leído tú versículos que hablan del nuevo nacimiento? Hay bastantes. La verdad, no podemos tomar todos porque aquí nos pasaríamos un buen rato. Entonces, la Biblia nos habla y nos dice que es necesario el nuevo nacimiento. ¿Cuántos sabemos y entendemos eso? Es necesario y es importante para ti y para mí, ¿sí?, estar seguros de que el día que partamos de esta tierra vamos a ir a la presencia del Señor. Ese es nuestro destino, ¿sí? Y bueno, sobre de eso vamos a estar hablando. Mira, el que no es nacido de nuevo no entrará al reino de los cielos, ¿sí? Y tú y yo tenemos motivos para darle gracias al Señor porque sabemos en dónde va a estar nuestro destino. Yo le doy gracias y eso a mí, y yo espero que a ti también, te dé paz, te dé tranquilidad, en medio de tanta maldad que estamos viviendo. Mira, platicábamos con mi esposa, hay muchos, como luego dicen allá afuera, que sin deberla ni temerla, la llevan, y qué triste, pero sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, y que bueno, hoy estamos aquí solo por su gracia y misericordia, y si Él lo permite vamos a regresar a nuestros hogares y tenemos que darle gracias, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Abre tu Biblia por ahí en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 22, y vamos a leer del 22 al 25, y dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra no pasará, y la misma Biblia nos contesta, dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanecerá. Dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y bueno, en estos versículos vamos a ver, ¿sí?, los vamos a explicar, pero antes de eso, yo te volvería a preguntar, ¿cómo llegamos a Cristo? Bueno, cada uno de nosotros sabemos cómo llegamos, pero lo que sí te quiero decir, que muchos llegamos heridos de una o de otra manera, de una forma o de otra, de diversas causas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando venimos a Él,
¿qué crees que pasa? Somos restaurados y sanados. Tú y yo hemos sido restaurados y sanados, ¿sí o no? La verdad que tenemos un Dios, te vuelvo a decir, que tiene cuidado de cada uno de nosotros y trabaja para que estemos bien, pero va a depender de ti y de mí. Entonces, somos restaurados y sanados. Es como si entráramos, fíjate bien, a un taller de reparación o a un hospital, ¿sí? Para ser reparados por dentro y por fuera. Si tú sabes que en un taller de reparación, pues llevan, vamos a poner un taller de reparación de autos, llevan un auto golpeado y lo llevan al taller ahí de reparación, trabajan en la lámina, lo pintan y todo, ¿y cómo sale? Pues ya como nuevo, ¿verdad? A un hospital cuando vamos, bueno, cuando acudimos a un hospital es porque nos sentimos mal, nos enfermamos o algo, ahí nos atienden, nos dan un medicamento, no sé, una pastilla o algo, y cómo salimos, bueno, ya salimos más recuperados, ¿verdad? Entonces, con el Señor, cuando tú y yo llegamos, Él se encargó y se sigue encargando de restaurarnos y sanarnos. La verdad, tenemos un Dios maravilloso, ¿sí o no? Entonces, Él nos ha restaurado por dentro y por fuera. Y esto es, fíjate bien, a medida que estemos más en comunión con Él. Solamente de esa forma, que estemos más en comunión con Él en su palabra y en la oración. Solo así se va a hacer ese propósito que tiene Dios para contigo y para conmigo. De otra manera no. Entonces, venimos y entramos a la vida cristiana. ¿Y cuántos damos gracias? Y empieza un proceso en cada uno de nosotros, una restauración constante. ¿Y por qué te digo constante? Porque no se acaba. ¿Sabes cuándo se va a acabar? El día que partamos con Él. Siempre, siempre va el Señor a estar obrando con cada uno de nosotros. Pero te vuelvo a repetir, va a depender de que si queremos hacer caso, obedecer, o nos dejamos o no. Porque con el Señor todos sabemos, las cosas no son a fuerzas, ¿sí o no? Entonces, bueno, tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Ese proceso, te decía, es solo a través de la comunión con Dios, solamente de esa manera, la lectura de la palabra y la oración. Porque solo así, fíjense bien, vamos a soportar las pruebas. ¿Cuántos sabemos que vendrán pruebas? La misma palabra dice, en el mundo tendráis aflicciones, ¿sí? Pero el Señor mismo ha dicho, vendrá la prueba y juntamente con la prueba vendrá la salida. Así es de que para nada nos va a dejar el Señor. Entonces necesitamos estar preparados para soportar esas pruebas. De lo contrario, si no lo estamos, van a venir temores, van a venir miedos a nuestra vida. ¿Y sabes qué puede pasar? Puede venir también tentación, pero puede pasar que busquemos, ¿sí?, otras formas de salida. Y solamente tenemos una forma de salida y se llama Jesucristo. Esa es nuestra salida, ¿sí? Entonces, dice el versículo 22, ahí que leímos de Primera de Pedro, que nosotros fuimos purificados en el alma, obedeciendo a la verdad. Y aquí verdad se está refiriendo a la palabra, pero todos sabemos y entendemos que la palabra es verdad, ¿sí o no? Sí. Toda la palabra es verdad, de inicio a fin, ¿sí? Porque cuando, fíjense bien, nos compartieron el Evangelio, tú y yo tuvimos dos alternativas que tienen todas las personas. ¿A quiénes les compartieron el Evangelio? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿O a alguien no se lo compartieron aquí y llegó solo a la iglesia? Por lo general, a todos nos compartieron. Entonces, tuvimos dos alternativas. Y la primera,
fue hacer caso al llamado de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida. Que yo creo que eso hicimos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y fue lo mejor que pudimos ver hecho. O seguir siendo, como segunda alternativa, mi propio yo, mi propio rey. Y así hay mucha gente allá afuera, ¿sí o no? Mucha gente que no quiere aceptar ese regalo que Dios nos da, que es la salvación, ¿sí? Porque cuando hemos nacido de nuevo, tenemos ese regalo de parte de Dios y sabemos que vamos a gozar de su presencia. Necesitamos, tú y yo, entender esto, pero también al entenderlo necesitamos compartirlo, porque mira, allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo. En nuestra propia familia, si les hemos compartido, la mayoría se rehúsa, la mayoría no quiere, pone pretextos y tantas cosas, pero es importante y es necesario que esto lo compartamos. El que no quiere, el que rehúsa, el que pone pretextos, es porque quiere, fíjate bien, seguir gobernando su vida. Y te decía que mucha gente allá afuera así vive y así quiere. Y qué tremendo, porque sabemos su destino, ¿verdad? Mira, para el verdadero cristiano, ¿quién crees que gobierna su vida? Dios. Él es quien gobierna nuestra vida, nadie más, ¿sí? Y tenemos que dejar que Él la gobierne, nos conviene por donde lo veamos. Para ti, para mí, lo mejor es dejarnos guiar, dejarnos moldear por el Señor. Si lo hacemos, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Nuestra vida, ¿sabes que a Él le pertenece? ¿Sabes que Él es nuestro dueño? Entonces debemos de estar bien conscientes de esto. Dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si estás apuntando, anotando, es Gálatas 2:20, apunta la cita y tú ya la lees allá en tu casa. Mira, en un tiempo hicimos, yo creo que todos, bueno, a lo mejor no todos, lo que quisimos, ¿sí o no? Pero cuando fuimos alcanzados por Él, ya la cosa cambió y fue diferente. Pero bueno, si nos hemos arrepentido, Él nos ha perdonado y por eso estamos aquí y vamos a seguir estando aquí, ¿verdad? Pero ahora que venimos a Cristo, hemos entendido que Él es quien gobierna nuestra vida. ¿Quién gobierna nuestra vida o quién debe de gobernar nuestra vida? El Señor. Nadie más. El Señor debe de gobernar tu vida y debe de gobernar mi vida. Hay un cambio de reino y todos yo creo que lo experimentamos, lo vimos, ¿sí? Un cambio de reino de las tinieblas a la luz. Ese cambio es el que tú y yo tuvimos. Ahora podemos ver lo que antes no podíamos, aunque con estos ojos naturales vemos, ¿sí? Estamos hablando de los ojos espirituales que el Señor nos ha puesto, que muchas cosas no las podíamos ver. Entonces, ese cambio de vida el Señor lo ha hecho en cada uno de nosotros. Y fue cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y viene una purificación a nuestra alma, que lo leímos en el versículo 22, ¿sí? Por la obediencia a la verdad, y la verdad ya dijimos que es la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo conozcamos de la palabra, pero sobre todo que la obedezcamos. El Señor se agrada más de la obediencia y ya nos han compartido de esto, ¿sí?
tenemos que ser obedientes, y si lo somos, el Señor se va a agradar, y aparte, si lo somos, nos va a convenir. Vamos a ser bendecidos por donde lo veamos. Entonces, sin Cristo, ¿cómo éramos? ¿Te puedes imaginar? Mira, la misma Biblia lo dice, y eso lo dice en Isaías 64:6. Apunta la cita y luego ya tú por ahí la lees. La cita de Isaías 64:6. Pero dice que que todas nuestras obras sin Cristo eran como trapos de inmundicia, ¿sí? Y lo entendemos. Las buenas obras no purifican el alma, y hay mucha gente que quiere hacer buenas obras, y no está mal hacer buenas obras, pero lo entendemos, ¿verdad? Dentro de nosotros existe el pecado, y eso lo debemos de tener siempre en la mente. Dentro de ti y dentro de mí existe el pecado, ¿sí? Y esto solo puede ser purificado, ¿sí?, y lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos lava, Él es quien nos limpia, y Él es quien nos perdona. Porque, pues, ahora, como cristianos, no practicamos el pecado, pero sí podemos caer en pecado, ¿verdad? Que es la diferencia. Allá afuera, mucha gente, yo he visto que practica el pecado y le gusta y se goza, pero para nosotros eso no debe de ser, ¿sí? Cuando pecamos nos debemos de sentir mal, ¿sí? Y bueno, si no es así, tenemos que analizarnos. Mira, un nacido de nuevo se duele, y luego y rápidamente le pide perdón a Dios, ¿sí? Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, ¿sí? Y hay mucha gente que ha fallado. Por eso te decía que el pecado vive dentro de nosotros, y yo conozco a gente que ha pecado y no ha pedido perdón. Se siente mal, pero se queda con esa culpa, con eso, pudiendo, ¿sí?, pedir perdón y seguir adelante. Y así es como tú y yo tenemos que hacerle. Entonces, somos limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la única manera, no hay otra manera. Dios nos purifica, y ahora ya no estamos sucios, estamos limpios, estamos puros para Dios. Así nos ve Él. Y cada día, fíjense bien, hermanos, tenemos que seguir limpiándonos cada día, cada día. ¿Y por qué te digo que cada día? Porque cada día nos ensuciamos, cada día fallamos, ¿sí? La misma palabra dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Todos fallamos de una o de otra manera, pero bueno, cada vez tenemos que ir más a la santidad para que el Señor se pueda agradar de cada uno de nosotros. Entonces, si nos ensuciamos, tenemos que acudir a Él y pedir perdón. Esto se le llama el proceso de santificación, que cuando pecamos, te decía, vamos delante de Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos adelante, y debemos seguir limpiándonos, porque mira, los que no han sido limpios, ¿sí?, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál crees que sea su destino? El infierno. Y lo vemos muy claro, ¿sí? O lo podemos entender, porque sabemos que hay dos destinos, el cielo y el infierno. Abre tu Biblia allí en 1 Corintios 6.
y vamos a leer versículo 9 al 11. Y dice el versículo 9 en 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí podemos ver y entender que esto éramos algunos, ¿sí? Y unos tal vez una cosa, otros tal vez dos cosas o más. Pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados. Tenemos un Dios, yo te diría que para Él no hay imposibles y en cada uno de nosotros quiere hacer día con día maravillas. ¿Cuántos creemos en eso? ¿Sí? Mira, estas tres cosas sucedieron, ¿sí? El día que nacimos de nuevo. Y fue cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. De tal manera que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos herederos del reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos una herencia allá? ¿Sí? Para el día que partamos de aquí. Los que hemos sido, fíjense bien, y lo acabamos de leer ahorita, lavados, santificados y justificados. Cuando dice del versículo que leímos, de los versículos anteriores, y estos éramos algunos, confirma, fíjense bien, que en la iglesia habemos ets, ¿sí? Y bueno, cada uno de nosotros sabemos qué éramos, pero en Cristo hemos tenido nueva vida y ya no somos. Así es de que nos podemos acordar, pero ahora somos, y lo vamos a ver más adelante, nuevas criaturas en Él, ¿sí? Dice que las cosas viejas pasaron y Él ha hecho cosas nuevas en cada uno de nosotros. Por eso tenemos, la verdad, yo no me canso de agradecerle y veo lo que hace día con día, ¿sí? En mi vida yo creo que tú también, porque vemos todo lo que Él hace obra en nuestras vidas a cada momento. Y bueno, tenemos un Dios que nos cuida, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, en la iglesia podemos decir que habemos muchos ets, ¿sí? Pero bueno, ya hemos sido lavados, santificados y justificados. Y eso ya se acabó en nuestra vida. Ahora podemos ver que la sangre de Jesús derramada en la cruz tiene el poder para transformarnos, o tuvo el poder para transformarte a ti y a mí. ¿Cuántos hemos sido transformados por Él? Todos hemos sido transformados, los que hemos nacido de nuevo. Los que no, pues es porque no han querido, ¿sí? Y el Señor no hace las cosas a fuerzas. El Señor lo hace, fíjense bien, de dentro hacia afuera, ese cambio en cada uno de nosotros, de dentro hacia afuera. Ahora somos hermanos en Cristo, ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Te da gusto pertenecer a la familia de Dios? La verdad, a mí me da gusto. Si eres nacido de nuevo, si tienes el nuevo nacimiento, perteneces a la familia de Dios. Ahora nos decimos hermanos, ¿sí?
Yo veo y bueno, convivo con varios hermanos y vemos cómo nos tratamos, vemos ese amor que hay para unos con otros. Mira, ni con los hermanos carnales o de sangre, luego hay tanto amor, tanta plática, tanta convivencia como los hermanos en Cristo. Somos una familia y somos de la familia de Dios. Yo creo que es lo mejor que a ti y a mí nos ha pasado. Por eso tenemos que darle gracias al Señor. Ahora podemos amarnos en Cristo, como leímos en Primera de Pedro 1:22. Este amor no es el del mundo, porque el amor del mundo es muy diferente al amor de Dios, ¿sí? El amor del mundo es fingido. ¿Y cuántos sabemos eso? ¿O cuántos lo podemos ver? ¿Sí? Se da amor muchas veces a cambio de algo y tantas cosas, pero el amor de Dios es fiel y lo que promete, eso cumple. ¿Cuántos sabemos? Así es de que tenemos un Dios maravilloso. El Señor nos ha llamado a un amor entrañable y ese amor entrañable es sin límites, ¿sí? Con un corazón puro, que es el corazón que tú y yo debemos de tener. ¿Cómo está nuestro amor para con las personas? Aparte de para con los hermanos, bueno, debe de ser un amor entrañable, ¿sí o no? Pero también cómo está nuestro corazón o cómo debe de estar nuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar limpio, ¿sí? Yo te decía y recuerdo ahorita cuando estábamos orando un principio, le pedí al Señor que dispusieras tu corazón para recibir esta palabra. Y cada vez que recibamos la palabra de parte del Señor, debemos de limpiar nuestro corazón, estar limpios, y te aseguro que el Señor siempre, si lo hacemos de esa manera, va a tener algo para cada uno de nosotros y va a llegar a nuestro corazón y vamos a tener un cambio, pero un cambio para bien. Entonces es importante que analicemos cómo está nuestro amor para con las personas, pero también cómo está nuestro corazón. Podemos amar si está bien nuestro corazón entrañablemente, porque dice Primera de Pedro 1:23, ahí que leímos, que fuimos renacidos. En nuestras fuerzas hubiera sido imposible. Yo creo que no hubiéramos podido, ¿sí? Y estuviéramos renegando todo el tiempo y haciéndolo a fuerzas tal vez, pero en las fuerzas del Señor, ¿cuántos sabemos que todo se puede? Que no debe de ser en nuestras fuerzas, por eso le tenemos que pedir de sus fuerzas, ¿sí? Y muchas cosas más, y Él nos las puede dar. El Señor nos llama a amar a todos. ¿Y de dónde tenemos que aprender ese amor? Del Señor. Él no hace acepción de personas. Entonces, todas las personas con quienes estemos nosotros, tenemos que amarlas, tenemos que bendecirlas, tenemos que hablar bien de ellas. No debemos ni podemos hacer lo contrario. Y sigue diciendo en el versículo 23, ahí que leímos a un principio, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El cristiano verdadero, fíjate bien, no es religioso. ¿Lo entendemos? El cristiano verdadero, el que no es verdadero, el que no ha nacido de nuevo, mira, viene, escucha y se va. Y luego no viene 2 veces o no viene 3 veces y así. Pero el cristiano verdadero no es religioso, sino que somos renacidos, vueltos a nacer. Por eso estamos aquí. Y bueno, tal vez muchos no vinieron por cuestión de trabajo y todo, y se entiende, pero son nacidos de nuevo. Y eso es bien, bien importante, estar seguros de que tenemos el nuevo nacimiento. Entonces,
Esto significa que fuimos bautizados, fíjense bien, introducidos en el cuerpo de Cristo. Los verdaderos cristianos no tienen una religión, ¿sí? Tienen una relación personal con Jesucristo. Y esa relación tú y yo la debemos de tener. ¿Se entiende o no? Yo creo que se entiende, la palabra es bien clara. Muchos que se dicen cristianos nunca han escuchado, ¿sí? Que se dicen cristianos, que es necesario nacer de nuevo. Pero ¿sabes por qué? Porque en las iglesias luego no quieren hablar de esto, o luego no les hablan porque piensan o creen que no es necesario. Mira, es lo más importante, ¿sí? En nuestra vida. Ver tomado esa decisión de creer en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio ahí en la cruz del Calvario, arrepentirnos y tomarlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, muchos o no saben o no han querido, o simplemente no han leído lo que dice Juan 3. Vamos a Juan 3. Y ahí lo podemos ver bien clarito. Juan 3, versículo 1. Y dice, había un hombre, y yo creo que tú lo has leído muchas veces y te sabes la historia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y dice que vino Nicodemo, un principal entre los judíos, y conocemos de ser la historia, vamos a ver poquito por el tiempo. Se encargaba de enseñar él la palabra de Dios, como muchos hoy enseñan la palabra de Dios, ¿sí? Eso se encargaba, y fue a Jesús de noche. Tal vez fue de noche porque no quería que lo vieran. Era un principal y era importante. Así como muchos pues no quieren venir a la iglesia porque no quieren que los vean, y menos quieren cargar una Biblia porque le van a decir aleluyita o algo así, pero sabemos que eso no tiene que ver nada. Entonces este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche, reconoció que Jesús, fíjense bien, tenía la enseñanza de un maestro, y qué bueno que haya reconocido, ¿sí? Y le dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dice, fíjense bien, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dijo Jesús, y hoy Jesús eso nos sigue diciendo, y hoy Jesús a todos los demás eso le sigue diciendo, y cuando tú y yo compartimos, podemos decirles que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿sí? Necesitamos entendimiento. ¿Cuántos necesitan entendimiento? Yo necesito entendimiento para poder, valga la redundancia, entender muchas cosas de la palabra. Miren, a veces por falta de ese entendimiento se nos van muchas cosas o actuamos de una manera incorrecta. Tenemos que pedirle al Señor entendimiento, y más cuando leamos su palabra. Te aseguro que si se lo pedimos nos va a dar, y vamos a poder entender cada vez más cosas y más cosas. No sé si a ti te pase, a mí me ha pasado, pero yo he leído un versículo y a veces no le entiendo algo. Bueno, no me he detenido, le he seguido y después lo vuelvo a leer y el Señor me da el entendimiento y digo, ay, esto que no podía entender, mira ahora. Pero ¿quién es el que nos da el entendimiento? El Señor.
Por eso tenemos que pedirle entendimiento. Entonces le dijo el Señor a Nicodemo: tampoco puede entender nada, ¿sí?, el que no ha nacido de nuevo, ¿sí? No puede entrar en el reino de Dios, pero tampoco puede entender nada. Y aquí al decir no puede entender nada se refiere a nada de la Biblia, de su palabra. Jesús no le dijo a Nicodemo: todas las religiones llevan a Dios. Eso no le dijo, ¿verdad? Jesús fue muy claro. Hoy en día muchos pretenden enseñar, fíjense bien, y yo he escuchado, yo creo que tú también has escuchado, sí, que todas las religiones llevan al cielo, pero ¿cuántos sabemos que no? O también has escuchado que todos los caminos llevan a Roma, pero tampoco. Si agarras el camino contrario no te va a llevar, y lo podemos entender. ¿Necesitamos entendimiento o no? Pero el que no tiene entendimiento pues piensa que sí o cree que sí. Por eso es importante pedirle entendimiento al Señor. Solo hay un camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, a través de Él, ¿sí? Entonces es muy claro. Nos ha dado entendimiento el Señor y hoy lo podemos entender. Y si le seguimos pidiendo entendimiento al Señor, nos lo va a seguir dando y vamos a poder entender muchas cosas más. Tampoco le dijo el Señor: pórtate bien y haz buenas obras para ir al cielo. ¿Verdad que no le dijo? Porque muchos dicen: pórtate bien, haz buenas obras. ¿Y cuántos sabemos que no es así? No está mal, quiero decir, hacer buenas obras, pero haciendo buenas obras y portándose bien no llega uno al cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Dice Efesios 2:8 y 10, apunta la cita y yo creo que tú te la sabes. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, ¿sí?, que solamente lo da. Jesús, que es Dios mismo, dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, sin el nuevo nacimiento nadie puede ver el reino de Dios. Eso tenemos que compartirle a las personas. Y no se puede entender tampoco las Escrituras sin el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo primero que hace es quitarnos la venda de los ojos, ¿sí? Y lo decía hace rato, pasamos de las tinieblas a su luz, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es quitarnos la venda de los ojos. Antes no podíamos ver, estábamos cegados por el enemigo y por el pecado también, que te decía, ¿sí? Ahora vemos con otros ojos que Dios nos da y vemos la vida diferente. ¿Cuántos podemos ver la vida ahora diferente? ¿Sí? No la vemos como los de allá afuera como la ven. La vemos diferente. Y nos dolemos de tantas cosas que pasan, sí o no. Pero bueno, Dios permite muchas cosas. A Él no se le sale nada de control. Él tiene todo bajo control. Pero la dureza del corazón de los hombres, bueno, eso ha llevado a todo esto, ¿sí? Entonces, tú y yo ahora vemos las cosas diferentes, vemos la vida diferente. Y es desde la perspectiva de Dios, y así tiene que ser. Vemos quién está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Dios. Y si Dios contra nosotros, y dice la palabra, ¿sí? ¿Quién contra nosotros? Eso es lo que el nacido de nuevo ve. Tenemos que abrir los ojos a lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y yo te vuelvo a repetir, ha hecho maravillas y seguirá haciendo maravillas en cada uno de nosotros. Y a lo que hace cada día, porque cada día hace cosas diferentes el Señor, cosas nuevas en cada uno de nosotros. Podemos ver, y la misma Biblia nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, nuevas cada mañana nuevas, ¿sí? Y yo creo que tú lo puedes ver y yo también. Entonces el Señor
hace cosas nuevas cada día. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y apunta la cita, esa cita es Romanos 8:37. Cuando estés en algún problema, fíjate bien, recuerda que Dios es más grande que el problema, ¿sí? No tenemos que dejarnos vencer. Dios es más grande que cualquier problema y Él nos va a ayudar a salir de ese problema. ¿Podemos ponernos tristes poquito? Sí podemos, y se vale entristecernos, pero si recordamos esto que te estoy diciendo, rápidamente podemos cambiar de ánimo, de actitud. Dios es más grande que mi problema y sé que va a poder resolverlo, me va a ayudar, pero bueno, tenemos que entender, ser pacientes, y tenemos a un Dios que es soberano. Él sabe si obra o no obra, ¿sí? Él sabe, bueno, Él sabe todo. ¿Qué te pueda decir yo? Entonces, Él tiene todo bajo control. No hay problema para Él que no pueda resolver. Mira, el que no ha nacido de nuevo no puede ver esto y mucho menos lo puede entender. No puede ver que Dios gobierna sobre todo, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 2:14. Y dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el no nacido de nuevo no percibe, no ve, no puede ver las cosas de Dios, y aparte de no verlas, no las puede entender. ¿Sí entendemos esto? Bueno, debemos de entenderlo y pedirle a Dios el entendimiento para que tú y yo lo podamos compartir a otros, principalmente a los de nuestra familia, porque leímos en este versículo 14 que se han de discernir espiritualmente, por eso no las puede entender. El nacido de nuevo, el que tiene nuevo nacimiento, las puede entender y las puede ver, las cosas de Dios. Entonces, para poder entender la Biblia, fíjate bien, las cosas de Dios, se necesita el nuevo nacimiento. Y hay gente, y yo creo que tú conoces, que lee la Biblia, conoce de la Biblia y aún estudia la Biblia, pero al no nacer de nuevo, ¿sabes qué pasa? No le entiende. Y cuando no le entiende, la tuercen. ¡Qué tremendo! La manipulan como ellos quieren. ¿Entendemos todo lo que implica? Entonces, nosotros que tenemos el nuevo nacimiento, ¿sí? Y que ahora podemos ver y entender, sabemos que hay personas que manipulan la palabra, que la tuercen, ¿sí? Y a esos les podemos llamar falsos maestros, falsos profetas, y hay muchos, ¿sí? Ahora en este tiempo. Qué triste, la verdad, y qué triste porque sabemos que no están bien. Miren, yo en alguna o dos ocasiones les he dicho, pero yo sé que ustedes oran por nuestro pastor y debemos de orar por nuestro pastor, ¿sí? Y sabemos que nos comparte la palabra lo más apegado a la Biblia, ¿sí? Y así ha sido, o desde el día que yo empecé a congregarme aquí en esta iglesia, así lo he visto y espero así seguirlo viendo. Por eso oro por mi pastor, para que no se salga a izquierda ni a derecha, y eso dice la palabra. Y estamos tú y yo recibiendo una sana doctrina. ¿Cuántos damos gracias por ello? Debemos de dar gracias. Y bueno, cuando nos comparte Omar también, ¿sí? Es sana doctrina.
y la verdad, estamos alimentados espiritualmente bien. ¿Cuántos sabemos eso? Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Entonces, ¿se imaginan todos, sí, los que no pueden entender, los que no son nacidos de nuevo, cómo manipulan la palabra, la tuercen y tantas cosas que hacen? Bueno, ¿sabes una cosa? Van a dar cuentas, ¿sí? Y si nosotros escuchamos algo, ¿sí?, de alguien que nos toque por ahí ver o estar, bueno, nosotros ya tenemos ese discernimiento que el Señor nos ha dado y bueno, ya vamos a saber qué está bien y qué está mal, porque puede pasar en un lugar donde estemos, ¿sí? Entonces, el Señor tiene y seguirá teniendo cuidado, te decía, de cada uno de nosotros. Mira, Nicodemo, al ser religioso, quería saber cómo sucede el nuevo nacimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque no lo entendía. Vamos ahí a Juan 3:4. A ver, regrésate por ahí a Juan 3:4. Y dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso le dijo Nicodemo a Jesús. Nicodemo estaba ciego, no veía, ¿sí? Y era un líder religioso. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pero estaba ¿cómo? Estaba ciego, no veía. Y así hay mucha gente allá afuera. Ahora el Señor y a ti y a mí nos ha quitado ese velo que teníamos, porque sí lo teníamos antes de conocerlo, ¿eh? Entonces ahora podemos ver. Tampoco Nicodemo entendía. Y sigue diciendo el versículo 5, ahí de Juan. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí podemos entender y ver otra parte del nuevo nacimiento. Y primero Jesús le dijo: no puede ver el reino de Dios, en el versículo 3 de Juan que leímos. Y luego le dice: no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas le dijo, ¿sí? No solo puede ver, sino que tampoco puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el que no nace de nuevo no puede ver y tampoco no puede entrar, ¿sí? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quiénes entrarán al reino de Dios? Solo los nacidos de nuevo. Por eso es importante, te vuelvo a decir, compartir esto. Es de suma importancia, yo diría, porque miren, el venir a la iglesia no garantiza que vas a ir al cielo. El asistir a las reuniones, a la oración, ¿sí? El ser miembro de la alabanza no garantiza ir al cielo, ¿sí? Entonces es importante entender esto, pero compartirlo. Solo los nacidos de nuevo, y es importante que tú y yo estemos seguros de nuestra salvación, pero que estemos seguros de nuestra salvación, del nuevo nacimiento, porque mira, físicamente nacemos de un esperma de nuestra mamá y un óvulo de un esperma de nuestro papá y un óvulo de nuestra mamá. Y todos sabemos eso y fuimos a la escuela y ahí nos explicaron, nos dijeron, ¿verdad? Bueno, espiritualmente, fíjense bien, nacemos del agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Son dos elementos, tanto en el nacimiento físico como en el nacimiento espiritual. ¿Lo entendemos? Pero aquí el agua de este versículo que leímos, ¿sí?, de Juan 5, no es el bautizo en agua como los religiosos, ¿sí?, lo interpretan. El bautismo es una ceremonia que no salva a nadie. Y mira, tristemente, yo he escuchado a muchas personas que asisten a las iglesias y se han bautizado y dicen que son ya nacidas de nuevo. ¿Cuántos sabemos que no es así?
No es así, ¿eh? Y primero es el nuevo nacimiento y después es el bautizo, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con eso. Mira, el bautizo es una identificación con la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que si tú recuerdas cuando te bautizaron, ¿sí? En el momento que te sumergieron, ¿sí? Esas palabras se dijeron. Entonces, es algo que hacemos y que manifestamos ante las demás personas que nos acompañan cuando fuimos bautizados. Es una manifestación, nada más. Entonces, aquí agua, en este versículo que leímos, se refiere a la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo de agua y del Espíritu, se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Es muy claro que se nace de nuevo por la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Lo podemos entender? Mira, vamos a Juan 6:63. ¿Ya lo tienes? Dice 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este versículo, Jesús nuevamente está uniendo la palabra y el espíritu para producir la nueva vida. ¿Lo entendemos? Entonces, para nacer espiritualmente, necesitamos al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y todos sabemos, y a un principio dijimos, que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra permanecerá. La palabra tiene el poder para darnos vida espiritual. Ese poder tiene la palabra. Y todo ser humano necesita nacer de nuevo. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. Por eso te decía y te vuelvo a repetir que es importante compartirlo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo peor es que no entrará, fíjense bien, al reino de Dios. El nuevo nacimiento no es obra del ser humano. Eso también lo debemos de entender y lo sabemos. Es obra que solo Dios puede hacer, nadie más. Solo Él puede dar vida y vida eterna. Vamos a Juan, ahí regrésate tantito. Juan 5:24 y dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso te decía que la Biblia nos habla desde un principio a un fin que es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de Dios y entender también la palabra. Mira, sin la vida de Dios, sin la vida espiritual, ¿cómo estábamos? ¿Sabes cómo estábamos? Muertos. Y aquí la palabra muertos quiere decir separados de Dios. Como allá afuera, te vuelvo a decir, mucha gente está separada de Dios. Está pues muerta, existe nada más, ¿sí? Y la vemos y está allá afuera. Nosotros existimos, pero sabemos que tenemos un fin y sabemos a dónde vamos a estar, ¿sí? Para cuando el Señor nos llame. Y que aquí, bueno, el Señor nos puede usar, podemos hacer muchas cosas y lo principal, ¿sí? Es compartir de la palabra. Hay mucha gente, te decía afuera, que existe nada más, pero ahora tú y yo, que hemos venido a Cristo, tenemos vida eterna y tenemos un Padre
y podemos llamarnos hijo de Él también. Aparte de que pertenecemos a su familia, somos hijos de Él, tenemos un Padre, ¿sí? Un Padre de huérfanos, un Padre de viudas, y bueno, tenemos que clamar a Él, Abba Padre, querido Padre, y cuando clamamos, Él nos escucha, y Él conoce todo de nosotros, pero quiere que nosotros clamemos a Él, porque conoce el corazón de cada uno de nosotros y conoce también nuestras intenciones, ¿sí? Dice Santiago que muchas veces pedimos y pedimos mal, y el Señor, yo te aseguro que muchas veces se ha detenido en darnos cosas que sabe que en lugar de hacernos un bien, nos van a hacer un mal, porque el Señor siempre quiere un bien para cada uno de nosotros. Entonces podemos llamarle Padre, somos hijos de Dios. Y aquí podemos ver y entender que mucha gente, sí, dice que es hijo de Dios. Mira, lo entendemos y la misma Biblia dice, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y ahí es la gran diferencia. Estar en una iglesia no es garantía de ser hijo de Dios, te decía. Hoy muchos dicen que creen en Dios, pero ¿sabes que lo hacen a su manera? ¿Y cuántos sabemos que no debe de ser a su manera? Debe de ser a la manera de Dios. El joven rico, y tú conoces la historia, quiso seguir a Jesús a su manera, pero Jesús le dijo, no es a tu manera, es a mi manera, es como yo digo, así le dijo Jesús. Podemos preguntarnos entonces, si no hemos entendido, ¿cómo es que se nace de nuevo? ¿Sí? Y mira, para terminar vamos a ver, si no hemos entendido cómo se nace de nuevo, y la misma Biblia nos va a explicar. Y en las bienaventuranzas de Mateo 5, nos llevan en ese proceso del nuevo nacimiento. Y es la primera enseñanza de Jesús a una multitud, ¿sí? Porque compartía, hablaba a multitudes, mucha gente. Empieza por el nuevo nacimiento que después se traduce en un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que tú y yo llevamos ahora. Por eso no somos religiosos, por eso no practicamos una religión, ¿sí? Tenemos un estilo de vida diferente a lo que la mayoría allá afuera tiene. No tomamos, no fumamos, no nos inyectamos nada, no tenemos otra mujer y tantas cosas, ¿verdad? Entonces es un estilo de vida el que tenemos. Abre tu Biblia ahí en Mateo 5. Mateo 5. Y vamos a leer el 3, el 4 y el 5 versículo. Y dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es por si no lo hemos entendido o por si te has preguntado, bueno, ¿y cómo se nace de nuevo? ¿O cómo yo puedo compartirle a alguien cómo se nace de nuevo? Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Muchos se han preguntado, porque a veces es difícil de entenderlo, ¿sí? Y bueno, sabemos que es por fe, por creer en la muerte, ¿sí? Allí en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, por vernos arrepentido, ¿sí? Y tomarlo como nuestro Señor. Entonces, muchos se han de preguntar, te decía, porque es difícil de entenderlo, pero
de acuerdo a estas bienaventuranzas que acabamos de leer, primero, mira, se empieza con un corazón pobre, como de un mendigo, y pobres en espíritu, que reconocemos que por nuestros méritos nunca podremos lograr la salvación. ¿Sí? Como enseñan las religiones, que es por obras y que es por hacer algo. Segundo, vendrá el lamento por el pecado, porque cuando reconozco, fíjense bien, que no puedo tener la salvación de ninguna otra manera como Nicodemo, ¿sí? Entonces empiezo a dolerme por mis pecados, porque el pecado es lo que me separa de Dios. Tercero, cuando vemos que somos pecadores, entonces nos volvemos humildes y mansos ante Dios. Yo creo que se entiende. Entonces, cuando vemos a un Dios santo y vemos nuestra condición, fíjense bien, de pecador, y doblamos nuestra rodilla ante Dios, recibimos su misericordia y Él nos salva. Y es así como se produce el nuevo nacimiento. No es suficiente querer nacer de nuevo, porque mucha gente quiere, pero no dispone su corazón, ¿sí? Entonces es querer y disponer nuestro corazón. Es necesario aceptar en nuestra vida a Jesús, fíjense bien, y reconocer que sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos perdidos. Hoy en día, ¿cuánta gente está sin Cristo? Mucha gente está sin Cristo. Dice la palabra que ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan, y angosto el que lleva a la salvación. Mira, tú y yo por ese camino angosto vamos, y somos poquitos porque vemos mucha gente allá afuera. ¿Tenemos motivos para darle gracias a Dios? Claro que sí, muchos motivos, por lo que ha hecho en nuestra vida y por lo que seguirá haciendo. Jesús no quería, fíjate bien, que el joven rico se quedara sin dinero. Y conoce la historia. Quería ver Jesús en dónde estaba el corazón de él. Jesús hoy quiere ver en dónde está tu corazón. ¿Sí? El nuevo nacimiento significa tener una nueva vida. Con Él somos nuevas criaturas. Y para terminar vamos a 2 de Corintios 5:17, que yo creo que tú te lo sabes ya de memoria, pero bueno, lo vamos a leer. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Los pecados pasados fueron borrados con su sangre preciosa, ¿sí? Y comenzamos a tener una nueva vida. Si pecamos, nos sentimos mal. Si decimos malas palabras, si hacemos cosas que no estén bien, ¿sí? Esto nos lleva a rechazar el pecado. ¿Y cuántos de nosotros ahora rechazamos el pecado? Porque sabemos que cuando pecamos ofendemos a Dios, ¿sí? Y recordamos, ¿quién recuerda de las predicaciones que nos están compartiendo Omar? ¿Qué dijo José? ¿Cómo ofenderé yo a mi Dios? ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a rechazar el pecado. Y si no te sientes mal, cuidado. Hay que revisar cómo está tu corazón. Necesitas revisar cómo está tu vida también, si realmente naciste de nuevo o no. Ahora en tu vida debe de haber un deseo de buscar a Dios y conocer más de Él. Ese deseo debe de haber en cada uno de nosotros, de cada día conocerlo más, aprender más de Él, porque mira, nuestro máximo ejemplo se llama Jesucristo y de Él tenemos que aprender.
Pero te quiero decir algo ya para terminar. Lo más maravilloso, fíjense bien, ¿sí? Con el nuevo nacimiento es porque el Espíritu Santo entró a vivir en cada uno de nosotros, ¿sí? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, y cuando hacemos cosas mal, el Espíritu Santo se contricta. Así es de que tenemos que hacer las cosas bien, obedecer al Señor ahora que lo tenemos, porque el Espíritu Santo no entra y sale, entra a vivir en cada uno de nosotros cuando tenemos el nuevo nacimiento, ¿sí? Y bueno, a donde vayamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Él es el que nos redarguye. Y bueno, pues ya tenemos que terminar, ya nos marcaron por ahí el tiempo, pero es maravilloso porque el Espíritu Santo entra a vivir en cada uno de nosotros, comienza a cambiarnos, vemos las cosas diferentes, vivimos una vida diferente a los demás. Mira, el nacido de nuevo puede tener paz. ¿Tienes paz? Pues solo el nacido de nuevo puede tener paz. El nacido de nuevo vive para agradar a Dios. Si agradamos a Dios, eso es suficiente. Vamos a poder también agradar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a los hermanos. Yo veo que nos agradamos cuando platicamos, ¿sí? Y nos reímos, estamos contentos, a gusto, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Por esa razón, el nacido de nuevo vive para agradar a Dios, pero para agradar a Jesús que murió por nosotros. Y Pedro termina diciendo en los últimos versículos que leímos a un principio, te lo voy a leer yo en 1 de Pedro 1:24 y 1:25, porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es incorruptible. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora podemos vivir en paz. ¿Y sabes por qué? Porque es una promesa de parte de Dios. Necesitamos creer esto y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias. Si gustas ponerte de pie o ahí en tu lugar. Señor, en esta noche yo te doy gracias porque sabemos que tú nos has hablado. Te doy gracias porque hemos recibido ese regalo inmerecido que es la salvación. Sabemos en dónde vamos a estar el día que partamos de aquí, Señor. Vamos a estar gozando de tu presencia, Señor. Te damos gracias también por ese amor que tienes con cada uno de nosotros. Dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Nadie más lo podía hacer, solo tú allí en la cruz podías pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Solamente tú, Señor. Hoy que estamos aquí, Señor, reconocemos que nuestras fuerzas nada hubiésemos podido hacer. Todo ha sido obra tuya en nuestras vidas. Sabemos que tú trabajas y seguirás trabajando en cada uno de nosotros, pero mientras estemos aquí en esta tierra, sabemos que vendrán aflicciones, sabemos que vendrán cosas difíciles, pero tú nos vas a ayudar para salir adelante. Y un día, Señor, vamos a estar delante de ti. Te vamos a poder alabar, te vamos a poder bendecir tu nombre y te vamos a poder ver cara a cara, Señor. Sabemos que tenemos esa esperanza, pero mientras estemos aquí, Señor, queremos seguir trabajando. Queremos compartir tu palabra, queremos proclamar tu evangelio y queremos que más gente se salve también, Señor. Queremos compartir el nuevo nacimiento, que es importante, porque si no, mucha gente se va a perder, se va a ir al infierno, Señor.
Te damos gracias de todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, les recuerdo del viernes las reuniones, que es oración a las 11 de la mañana y los jóvenes a las 7. Los varones aquí nos vemos, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, que regresen con bien a sus hogares. Buenas noches. Yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy a ti